Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Natalie Jaraz, que estoy en representación de la editorial de la Universidad de San Martín, UNSAMEDITA. Queremos darle la bienvenida a este conversatorio que le pusimos el nombre de Infancias, pero que implica un montón de otras cosas y que toca diversos campos, de la mano de dos grandes profesionales, María Romé y Marcelo Gorga. La idea de esto justamente es que sea un conversatorio, así que si en algún momento tienen alguna pregunta, quieren consultar algo, quieren participar, pueden levantar la mano y les damos micrófono. Y bueno, voy a empezar por presentarlos a los autores. María Romé es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata y la Université Rennes 2, magíster en Psicoanálisis por la Université Paris 8 y becaria postdoctoral del CONICET. Se especializa en la clínica con niños y adolescentes, y en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata se desempeña como investigadora y docente de las asignaturas Psicopatología 1 y Problemáticas de Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes. El libro con el que nos convoca hoy, La enunciación en la infancia, incidencias clínicas a partir de Lacan, es una reformulación de su tesis doctoral. Por su parte, Marcelo Gorga es médico, licenciado en Filosofía y doctorando en Ciencias Humanas, coordina el programa de Neuroética y la Cátedra Abierta de Bioética, Neuroética y Derechos Humanos, y es neurólogo infantil del Centro Asistencial Universitario en la UNSAM. Enseña bioética en diversas universidades y sus investigaciones se centran en la aplicación de la misma al neurodesarrollo humano. Es autor del Diseño Tecnológico de los Niños, el neurodesarrollo en la encrucijada entre neurociencia, bioética y neuroética, libro que fue ganador del concurso Cuadernos de Cátedra 2019. Bueno, bienvenidos, muchas gracias Marcelo y María por sumarse a esta actividad. Y voy a comenzar primero con una pregunta muy amplia, como para romper el hielo. ¿Qué lo llevó cada uno desde su campo, desde la psicología y el psicoanálisis, y desde la medicina y el neurodesarrollo, a dedicarse a las infancias? ¿Quieres empezar, María, o como vos quieras? Bueno, dale, empiezo. Bueno, Bueno, gracias ante todo por esta invitación. Es una alegría para mí participar de este conversatorio y un desafío también conversar, poner en diálogo el psicoanálisis con otros discursos, que es algo que siempre me interesa, bueno, como docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Pública, como investigadora y como parte de mi clínica también. Digo, siempre nos encontramos con el desafío y con la oportunidad de poner el psicoanálisis en diálogo con otros discursos, ¿no? Y entonces, bueno, agradezco esta oportunidad en ese sentido. Con respecto a tu pregunta, Natalie, bueno, han sido múltiples los motivos, los caminos que me han llevado a elegir el campo de las infancias para mi clínica, para mi práctica, como uno de los campos de mi práctica, porque lo cierto es que no trabajo solo con infancias, sobre todo por el abordaje que adopto en mi clínica, cuando considero que las infancias, bueno, requieren el trabajo en la clínica con las infancias requiere de un trabajo con diferentes referentes significativos, ¿no? De un niño o niña. No se trata solo de trabajar en el consultorio o en el hospital o en el ámbito que trabajemos con el niño o niña en cuestión, sino de, bueno, en primer lugar, abrir la pregunta de quién consulta, por qué consulta y cuál es el padecimiento en cuestión, ¿no? Entonces, en base a la lectura que se va haciendo de esa demanda y de la problemática por la cual se consulta, los referentes con los que trabajamos en cada caso son diversos. Familia, escuela, equipo de salud, en fin, no trabajamos solo con el niño o niña, sino bueno, que la idea hablo en plural porque lo cierto es que comparto esta posición con muchos colegas y con equipos con los que trabajo en diferentes espacios. Bueno, la veo ahí a Silvana, con quien compartimos espacio de cátedra y de extensión. Es una posición que venimos construyendo de manera colectiva, no es mi posición aislada, digamos, sino que
bueno, comparto con colegas esta perspectiva de las infancias entonces como un campo de abordaje con múltiples actores, referentes e instituciones. Y bueno, una de las cuestiones entonces que me ha llevado a trabajar con las infancias es el considerar que es un tiempo fundamental. Hay algo de lo temporal, entonces, que tiene un peso muy, muy específico en el trabajo con las infancias, y es un tiempo sumamente valioso en el cual algo se está gestando. Digo, un poco la idea de mi libro, bueno, y las preguntas que me movieron a escribir este libro, que son las preguntas que surgieron en los inicios de mi clínica, en mi encuentro con la clínica con niños, niñas, cuando empecé la residencia en el Hospital de Niños de La Plata. Las preguntas tienen que ver con, bueno, con qué es un niño, qué son las infancias, cómo concebirlo, cómo abordarlo, y preguntas que tienen que ver con cómo incide lo temporal en los orígenes de un sujeto psíquico, ¿no? ¿Qué lugar para el desarrollo en la constitución de un sujeto? ¿No? Digo, preguntas de alguna manera que ponen en tensión perspectivas que fui encontrando en la clínica con niños y niñas, que yo veía que basculaban entre dos polos, ¿no? Perspectivas de la clínica que ponían el acento o bien en el desarrollo concebido como cronología y como algo del orden de lo biológico, ¿no? Es algo que Marcelo ubica en su libro como un análisis reduccionista, digamos, ¿no? de tratar de concebir el desarrollo como meramente biológico, y como algo del orden de una cronología lineal, con una concepción del tiempo evolutiva y predeterminada, y otra concepción, otra perspectiva del psicoanálisis, que pone el acento en la estructura del lenguaje, como algo previo a lo que el niño adviene, digamos, y que de alguna manera diluye al niño en esa perspectiva, ¿no? Estructural. Entonces, mi pregunta y lo que yo buscaba era, bueno, cómo poner en tensión estas dos grandes perspectivas dicotómicas, digamos, de la clínica con niños. Así que bueno, eso es de alguna manera algo de lo que me ha motivado a interesarme por estos temas, y puntualmente la pregunta por la enunciación en la infancia. La enunciación es una construcción conceptual, digamos, que me ha permitido poner a trabajar esas preguntas, ¿no? Por la tensión entre la estructura y el desarrollo, la estructura y el tiempo, el niño como sujeto autónomo y el lugar del niño en el discurso parental. Digo, algo de estas tensiones que encontramos en la clínica con niños y niñas, he podido ponerlas a trabajar a partir de la noción de enunciación. Muchas gracias, María. ¿Y vos, Marcelo, qué te llevó a elegir, a especializarte en neurodesarrollo y específicamente en neurodesarrollo infantil? Bueno, a ver, primero hay una... Esto tiene que ver con mi formación y con mi historia formativa, específicamente dentro de la medicina, en la cual elegí, bueno, ya desde el comienzo de mi carrera, dedicarme a la pediatría y a algún área específica dentro de la pediatría. Bueno, a medida que iba transitando por la pediatría, iba adquiriendo cada vez más interés para mí
el tema del desarrollo, desde una mirada amplia. Y bueno, con el tiempo empezó a surgir el interés particularmente en el neurodesarrollo y en los llamados trastornos del neurodesarrollo. Esto tenía que ver también con, una visión de las infancias, de la niñez, como poblada por aquellos sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, esto me atrajo particularmente el hecho de ver de qué manera se podía contribuir con estos sectores de la población, específicamente desde la medicina. Bueno, con el paso del tiempo fui advirtiendo que la respuesta que podemos dar desde la medicina en términos de promover el desarrollo, tiene sus limitaciones. Y tiene sus limitaciones porque la mirada que parte de la medicina históricamente viene muy sesgada desde el discurso biológico que reconozco absolutamente indispensable para comprender ciertos aspectos del problema de él. A ver, yo hablo de neurodesarrollo, pero en realidad reniego un poco de este término y lo utilizo porque es el término que se utiliza académicamente y porque es el término que uno encuentra en los textos y en las publicaciones especializadas, pero cada vez más me vuelco a pensar en la conveniencia de hablar de desarrollo humano en lugar de neurodesarrollo, y el neurodesarrollo en todo caso como un aspecto de ese desarrollo humano que es indispensable que sea abordado de alguna forma, ¿no? Es decir, que sea abordado desde los aspectos teóricos, que sea abordado de los aspectos prácticos. En esto la medicina seguramente tiene mucho para decir en relación específicamente al neurodesarrollo. Dice mucho acerca del neurodesarrollo, acerca del desarrollo del sistema nervioso, en sus distintos niveles, desde los niveles más orgánicos, si ustedes quieren, considerando al cerebro como un órgano y al sistema nervioso, e inclusive desde los niveles más moleculares, sobre todo desde que se viene incorporando cada vez con más fuerza el discurso de lo genético. Bueno, en el libro abordo particularmente esa dimensión, me genera particular interés esa dimensión, porque es una dimensión también de la cual cada vez se habla más, y es una dimensión a la cual cada vez nos damos cuenta, sobre la cual cada vez nos damos cuenta que sabemos menos, ¿sí? O sabemos muy poco, a pesar de utilizar en nuestro discurso repetidamente el discurso acerca de la genética y por momentos lo deslumbrante, los nuevos conocimientos acerca de la genética. Bueno, el punto es que más allá de lo deslumbrante y de lo necesario y de lo importante que pueda resultar este nivel de análisis, siempre me pareció que había ciertos aspectos que quedaban sin abordar en el terreno de la medicina, y no lo digo solamente del aspecto teórico, sino desde el aspecto de la práctica, ¿sí? En el momento que estamos con un paciente al cual estamos evaluando su desarrollo. Y una de las dimensiones que me pareció más interesante incorporar al análisis fue la dimensión ética, y más específicamente la bioética, porque la bioética aborda, obviamente, que a los aspectos éticos, pero al mismo tiempo aborda los aspectos epistemológicos, antropológicos, legales, políticos. En una disciplina, hablando de la bioética, que es una disciplina joven, que es una disciplina que también tiene bastante prensa, aunque a veces pareciera ser que es más prensa que otra cosa, porque la realidad es que al momento de discutir acerca de las cuestiones verdaderamente conflictivas vinculadas con la medicina, con el desarrollo tecnológico, en este caso con el neurodesarrollo, son pocos los espacios donde verdaderamente se da ese debate.
¿sí? Que es el debate acerca de, bueno, no tanto de cómo las cosas son, que para eso, bueno, la ciencia puede darnos muchos datos y muchas evidencias, sino acerca de cómo las cosas deberían ser, ¿no? Es decir, cómo deberían ser nuestras intervenciones en relación al desarrollo humano, con niños, niñas y adolescentes, a partir de la pregunta acerca de, bueno, ¿qué puede ser verdaderamente beneficioso para esos niños, niñas y adolescentes? ¿Qué puede ser justo, ¿sí? de nuestra intervención? No solo desde la medicina, ¿sí? Es decir, yo creo que esto puede ser tranquilamente una pregunta compartida con alguien como María, que parte su análisis del psicoanálisis con un marco epistemológico distinto, pero que muy probablemente nos podamos poner de acuerdo en esto. Y bueno, a ver, yo de la lectura de su texto, a ver, una de las cosas que rescato es cómo empieza el libro haciendo referencia a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño y al niño como persona humana y como persona detentadora de derechos. Y eso me pareció muy interesante porque emparenta, creo, ambos, o conecta ambos textos, en el sentido de, bueno, acá hablo por mí, digamos, pero me parece que el texto de María también deja ver esto, que es la necesidad de desarrollar ciertos aspectos teóricos en relación al tema, pero a partir de ciertas preguntas que, creo yo, parten de la ética, ¿sí? O parten de una postura ética, ¿sí? En este caso, en relación a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, para empezar, me parece que más o menos una respuesta he intentado dar a la pregunta de Nathalie, digamos, dejo seguir un poco el diálogo para después ir metiendo algunas otras ideas. A mí me parece sumamente novedosa tu posición dentro del campo del neurodesarrollo, digamos, para llamarlo de alguna manera, esto que vos proponés llamar desarrollo humano, superando una perspectiva reduccionista del desarrollo, justamente por eso, ¿no? Por la pregunta ética, que no es lo que abunda en la práctica desde la perspectiva del neurodesarrollo, ¿no? Y en ese punto coincido absolutamente con la dimensión fundamental de esa pregunta, ¿no? Bueno, vos planteaste recién cómo deberían ser nuestras intervenciones. ¿No? Digo, yo planteé una pregunta previa. ¿Qué es lo que justifica nuestras intervenciones? ¿Cuándo estaríamos autorizados? ¿Qué autoriza nuestras intervenciones con respecto a un niño o niña? ¿No? Algo del orden de la norma, de lo que consideramos normal, algo del orden, aspirar hacia algo del orden de lo normal, porque consideramos que hay algo del orden de lo patológico, cierta dificultad en la socialización de este niño o niña, una dificultad en la inclusión, las preguntas que nos surgen al inicio, ¿no? de una consulta. Bueno, en ese punto compartimos también algo de la práctica clínica, ¿no? con niños desde diferentes perspectivas, pero me parece que es una pregunta fundamental y que muchas veces se elude en los tiempos que corren. Al momento de recibir una consulta, bueno, preguntarse si se justifica nuestra intervención en estos encuentros preliminares, digamos, a dar lugar a un tratamiento, ¿no? En ese punto, bueno, coincido con la dimensión fundamental de la pregunta ética, y esa pregunta implica a la vez la cuestión de, bueno, ¿hacia dónde, ¿no? Nuestras intervenciones? Que, considerando a la ética en el sentido aristotélico, como con qué finalidad, cuál es el fin de nuestras intervenciones, ¿no? Bueno.
Sí, yo en relación a ese punto, a ver, en medicina nos manejamos con categorías nosológicas acerca de las enfermedades y los trastornos, que bueno, son categorías heredadas, o en realidad no son categorías que hayamos generado en nuestro medio. El DSM, por ejemplo, es un manual que usamos en nuestro país, se utiliza en otros países internacionalmente. Digo, la clasificación de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. La Organización Mundial tiene también sus categorías diagnósticas a través de la CIE-10, la CIE-11, que en realidad están muy emparentados con el discurso del DSM, digamos que no hay muchas, si bien puede haber algunas diferencias, pero no son muy sustanciales. Y lo que uno advierte en esas clasificaciones es, por un lado, cierta pretensión de uniformidad en relación a lo que todos vemos con respecto al desarrollo, ¿no? Es decir, pareciera ser que todos estuviéramos viendo desde una perspectiva similar, ¿no? Es decir, yo tomo como punto de referencia el trastorno disatencional con hiperactividad, si bien el libro no es un libro sobre el trastorno disatencional con hiperactividad, pero me sirve como excusa en el sentido de tomar a este trastorno como un ejemplo paradigmático de lo que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Es un trastorno que para hacer su diagnóstico debemos observar las conductas de los niños, niñas, de los adolescentes, ahora de los adultos también, digamos, pues los adultos también están incluidos dentro de la clasificación. Y pareciera partirse de la base de que todos observamos más o menos lo mismo, ¿sí? O partimos de una perspectiva similar, y en ningún momento está explicitado cuál es el ideal de conducta a partir del cual llevamos adelante esa mirada. Y ese ideal de conducta obligatoriamente está impregnado de valores que no necesariamente son los mismos en todos los observadores, y esto ya plantea un problema ético muy importante, porque uno puede hablar de valores que son valores culturales, por ejemplo, y que son propios de una persona, un individuo, o son propios de una comunidad, o son propios de un país, por ejemplo, ¿sí? Una cultura determinada, ¿sí? Pero no necesariamente esos valores individuales o comunitarios pueden ir de la mano o llevarse bien con lo que consideramos valores éticos, que son valores que adquieren un nivel más universal, ¿sí? Que son los valores que se expresan, por ejemplo, en los derechos humanos, ¿sí? Que son los valores que se expresan en las declaraciones internacionales universales de derechos humanos. ¿Sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. ¿Sí? Esos valores como la dignidad, la igualdad, la justicia, la autonomía, ¿sí? Algo a lo que María en su libro hace referencia, y aborda, y bueno, yo intento también abordar, aunque sea parcialmente, digamos, viendo el problema desde el punto de vista de la autonomía progresiva. ¿Sí? Bueno, pero no todos tenemos la misma interpretación acerca de qué es la autonomía, qué es la libertad, por ejemplo, ¿sí? Un tema que hoy en día está tan de moda, ¿sí? Tan bastardeado por momentos, a veces con miradas muy ingenuas acerca de la libertad, una libertad muy individualista muchas veces, ¿sí? Con lo cual el tema de la libertad, ¿sí? Y el tema de algo que hicimos mención, aunque sea de costado recién, digamos, pero este tema de el reduccionismo a lo biológico y el determinismo biológico, es decir, bueno, de qué manera, ¿sí? Ese determinismo, ese reduccionismo, pueden llegar a contaminar la idea acerca de qué es la libertad, ¿sí? Es decir, bueno, a ver,
volviendo a lo que decía antes, entonces, estos valores, que son valores universales, al mismo tiempo tienen una interpretación particular por parte de cada persona, de cada observador. Bueno, las clasificaciones en ningún momento hacen mención de esto, ¿sí? Y los médicos, hablo por los médicos, específicamente, pues soy médico, tampoco hemos desarrollado una mirada entrenada para, o un aprendizaje para darnos cuenta cuáles son esos valores, ¿sí? Cuáles son esos valores de quien dice que un niño es hiperactivo, es inquieto, tiene mala conducta. ¿Sí? Es decir, que no niego la posibilidad de que lo sea. ¿Sí? Es decir, pues, a ver, por otro lado, la discusión acerca de si trastornos como el trastorno disatencional existen o no existen, me parece que son discusiones absolutamente improductivas. Si no tendríamos por qué negar la existencia de un trastorno de la atención, así como nadie tiene dudas acerca de que existen los trastornos de la memoria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me parece que no valdría la pena perder el tiempo con eso, pero sí me parece que valdría y mucho la pena detenernos en aquellas cosas que sean por supuestas, ¿no? Es decir, el supuesto es que todos tenemos en nuestra cabeza un ideal similar acerca de lo que es o debe ser la conducta de un niño. ¿Sí? Y eso seguramente no es así. ¿Sí? No tenemos ninguna explicación con sustento lógico, digamos, como para sostener algo por el estilo. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la práctica cotidiana para indagar acerca de cuáles son esos valores y cuáles son esos ideales que llevan muchas veces, no digo en todos los casos, digamos, pero sí muchas veces a la consulta acerca de, para evaluar la conducta de un niño, niña o adolescente. Entonces, a ver, un poco cerrando esta intervención, la propuesta claramente es que esta dimensión de lo valorativo debería ser una dimensión incorporada al proceso diagnóstico. ¿Sí? Es decir, no puede ser una dimensión que quede exclusivamente para ser debatida en los ámbitos académicos. ¿Sí? Esto en la práctica cotidiana debería ser de alguna manera incorporado. Y por el momento no lo está haciendo. Yo acá Sí, retomo... No, perdón, María. Dale. No, que me parece súper interesante. Hay muchísimas de las cuestiones que mencionaste que bueno, me gustaría retomar. Tomo algunas solamente para dar lugar al intercambio, porque si no... por un lado, esto que mencionas con respecto a que no es explícito el ideal de conducta al cual aspiran las clasificaciones, ¿no? ¿Cuál es el parámetro con el cual afirman que cierto grupo de conductas constituyen un trastorno o no? Y que el hecho de que no sea explícito es lo que las convierte en peligrosas a las clasificaciones, ¿no? Porque son pretendidamente ateóricas, neutrales, cuando está clarísimo que hay una posición marcada de cuál es el ideal al cual aspiran, ¿no? Pero no es explícito. Entonces, y coincido con esto que planteas en relación a los valores que no aparecen en el DCM relacionados con, bueno, los derechos humanos fundamentales, la dignidad, la igualdad, la justicia, la autonomía, la libertad, que, bueno, son valores de los cuales coincido, con respecto a los cuales es preciso hacer una interpretación, ¿no? Y decir qué entendemos por cada uno de ellos. Coincido al mismo tiempo con esto que planteas en relación a que cierta a cierta advertencia con respecto a los propios valores o a los valores, a la perspectiva de la cual se aborda la clínica, debería ser incorporada al proceso diagnóstico, porque inevitablemente el diagnóstico implica una posición, ¿no? Digo, ahí está la pregunta acerca de qué es un diagnóstico en la clínica con niños, niñas, que desde la medicina
está más claro, es un concepto médico el diagnóstico, ¿no? Pero en el campo de la psicopatología, digamos, infanto-juvenil, y ni hablar desde el campo del psicoanálisis, donde también hacemos uso de ese término, la noción de diagnóstico, que bueno, en su etimología tiene que ver con el conocimiento de la diferencia, el diagnóstico, de las diferencias. No siempre está claro a qué nos referimos cuando hablamos del diagnóstico, ¿no? Y desde dónde lo realizamos. Entonces me parece fundamental tu aporte en relación a lo importante de, bueno, explicitar desde dónde, desde qué valores se realiza un proceso diagnóstico, ¿no? Y se interviene en consecuencia. Desde mi posición en la clínica, bueno, sustentada en el psicoanálisis, y a partir de mi trabajo en instituciones públicas, fundamentalmente en el hospital, en la universidad, en un proyecto de extensión universitaria inscrito en la universidad, uno de los desafíos, de la perspectiva de la cual pienso el proceso diagnóstico, es cierta tensión entre la perspectiva de derechos, la perspectiva de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, y la dimensión singular, ¿no?, de cada sujeto. Digo, la tensión entre lo universal de los derechos y algo del orden de la singularidad de cada sujeto. Bueno, dejo allí mi intervención. Sí, yo agrego algo a esto que decís, María, en relación a la singularidad, que es algo muy interesante que está pasando, o que viene pasando en el último tiempo, en relación al discurso biológico, que si bien no es algo absolutamente nuevo, pero sí viene ganando cada vez más fuerza y más presencia, que es la idea en relación a la singularidad biológica también del ser humano. Y la identificación de muchos procesos biológicos que en algún momento pueden haber sido presentados como algo anecdótico y sin demasiada evidencia científica, y que al día de hoy cuentan cada vez con más evidencia científica, como pueden ser los procesos de la epigenética, que no es una palabra nueva, digamos, pero que en el caso de los mecanismos biológicos hacen referencia a la posibilidad de manifestaciones biológicas diversas, siempre dentro de determinados límites, ¿sí? Pero sí la posibilidad que la propia biología brinda de que el medio ambiente influya sobre esa biología, sobre los genes, por ejemplo, y permita más de una opción posible en cuanto a su manifestación. ¿Sí? Entonces, me parece que esto obligadamente lleva a considerar ya no solo la dimensión biológica, sino la dimensión medioambiental, y casi me atrevería a decir fundamentalmente la dimensión medioambiental, porque la manifestación final de la biología va a depender directamente de ese medio ambiente. Y ese medio ambiente ya no es un medio ambiente exclusivamente físico, si ustedes quieren, sino que incluye también las relaciones sociales que tiene ese niño con quien los cría, o con los adultos en general, si ustedes quieren, o con otros niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, me parece que esto, que ha sido un discurso muy, muy frecuente, creo yo, sin ser especialista en el psicoanálisis, pero me parece que sí ha sido muy, muy común en el psicoanálisis en cuanto a la influencia del medio ambiente sobre el desarrollo, hoy obligadamente debe ser tomado en cuenta por la biología, porque cada vez contamos con más evidencia científica en cuanto a que la biología también funciona en esos términos, en términos de sistemas biológicos donde los componentes se van interconectando de alguna manera entre sí,
inclusive con componentes que no forman parte del mismo sistema, sino que son su contexto, ¿sí? Entonces la comprensión de la naturaleza de esa interrelación es lo que hoy en día se convierte en lo más desafiante, ¿sí? Y en esa interrelación justamente es donde yo identifico que uno podría ubicar a los valores, ¿sí? Porque los valores de alguna forma condicionan la conducta de las personas, ¿sí? Y los vínculos sociales que establecen, ¿sí? Pero todo desemboca en esto que mencionabas de la singularidad. Es decir, esto hace que obligadamente no haya dos personas con conductas iguales y a veces ni siquiera similares, ¿sí? Es decir, que esto podría haber una explicación ya no solo desde aquellas disciplinas que focalizan más su análisis en lo social, sino también en aquellas que a lo mejor tienen una pata más metida en lo biológico que en lo social. Sí, me parece necesaria esa indispensable, esa articulación o esa perspectiva de la relación, digo, porque también pensando en la historia del psicoanálisis con niños, ¿no? Que para mí es fundamental conocer la historia de cada disciplina para, bueno, conocer cuáles han sido los desvíos, los reduccionismos, las dicotomías, ¿no? Y ha habido momentos de la historia del psicoanálisis con niños, o el psicoanálisis en general, pero con niños en particular, y es bien claro, de cierta basculación, digamos, cierto péndulo entre una perspectiva innatista y una perspectiva ambientalista, ¿no? El niño como, bueno, con una constitución con la que ya adviene al mundo, o como producto de los estímulos ambientales, el modo en el que fue recibido, el modo en el que fue educado, criado, tratado por una sociedad, la incidencia de las significaciones sociales, una cultura, etc. Y lo cierto es que me parece interesante la perspectiva que considera que, más allá de esos múltiples determinismos, digamos, de lo innato y lo adquirido, hay algo en el ser hablante que escapa esas múltiples determinaciones, ¿no? Hay algo que lo podemos llamar de diferentes maneras, pero hay algo de la dimensión más singular del sujeto que escapa esos múltiples determinismos, ¿no? Y eso es interesante porque da cierta perspectiva de cierta libertad, digamos, de cierta, no sé, lo podemos llamar desde Lacan, la insondable decisión del ser, hay algo del orden de una elección que no es libre, porque está determinada también por lo inconsciente, por lo pulsional, por las fijaciones, por la marca de la historia. Pero digo, hay algo en esas múltiples determinaciones que escapa. Afortunadamente hay algo que escapa de las múltiples determinaciones, porque si no, estaríamos determinados. Entonces, bueno, lo estamos y no, no del todo. Y eso da la posibilidad también da la posibilidad de cierta libertad, por llamarlo de alguna manera, o de cierto movimiento que nos permite escapar de un destino, ¿no? que podría estar prefijado por nuestra biología, por nuestra constitución, por algo del orden de lo innato, y por las marcas de nuestra historia, ¿no? Si fuéramos el producto de esa interrelación, ¿no? Digo, no podríamos hacer nada con esto que nos ha sido dado en nuestra constitución biológica y con eso que hemos recibido de nuestro ambiente, ¿no? Alguien con cierta constitución y con un medio ambiente que no ha sido favorecedor, no tendría mucho que hacer, ¿no? Si no hubiera algo del orden, un plus, de cierta libertad que permite, bueno, hacer otra cosa con esas marcas.
Sí, yo en mi caso no reniego tanto del determinismo, y en esto retomo ciertas ideas de algunos filósofos como Daniel Dennett, por ejemplo, que él reconoce la existencia de cierta forma de determinismo, pero agrega algo que me parece que es muy interesante en relación a esto que estás mencionando, que es que también uno puede admitir que en el caso del ser humano y de la biología del ser humano, a ver, el ser humano también está determinado para tener la posibilidad de generar determinados tipos de cambios a lo largo de su desarrollo. Entonces, esto también no deja de ser una forma de determinismo, ¿sí? Pero lo que pasa es que es un determinismo que no admite, ¿sí?, un futuro que sea indefectible. ¿Sí? Es decir, un futuro que esté absolutamente fijado de antemano. ¿Sí? En esto, por ejemplo, la epigenética viene a ayudar con esta idea, ¿no? Es decir, bueno, por más que tengamos tales o cuales genes, ¿sí?, es decir, la manifestación final de esos genes va a depender de un montón de otros factores medioambientales, ¿sí?, pero no dejamos de depender de los genes en cierto margen, ¿sí? Pero así como tampoco dejamos de depender del medio ambiente, ¿sí? Es decir, hay una cuestión dinámica ahí que es difícil de conceptualizar, difícil de aprender, o de representarse de alguna manera, Ahí pero... la novedad, perdón, la novedad estaría dada en la combinación, ¿no? Desde esa perspectiva. Lo singular Exacto. estaría dado en la combinación. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora el desafío es, bueno, ¿qué hacemos en la clínica con eso? Porque esto que en lo teórico lo podemos decir y llamar de distintas maneras, al momento de llevarlo a la práctica clínica ofrece dificultades reales y dificultades de todo tipo, que van desde las clasificaciones diagnósticas hasta la forma de atender a los pacientes, ¿sí? Porque en esto también me detengo en las cuestiones institucionales, ¿no? Es decir, en un momento en el cual las consultas médicas duran 15 minutos porque las instituciones así definen que lo sean, o que el espacio de, por ejemplo, la telemedicina viene ganando cada vez más lugar, creo yo, digamos, y no soy el único que lo cree, separando más a las personas en lugar de juntarlas. eh, eh, yo creo que esto también brinda una dificultad para dar respuesta frente a semejante complejidad, porque de lo que estamos hablando es de complejidad. ¿Sí? Es decir, algo que se resume en una clasificación diagnóstica como la del DSM, que se basa en la observación de tales o cuales conductas, y reunir determinado número de criterios, con todo lo que estamos diciendo, es decir, claramente con eso no alcanza, ¿sí? Ahora, eso obliga a modificar una práctica profesional también, ¿sí? Entonces ahí hay un enorme desafío, para lo cual, a ver, tengo que ser absolutamente honesto, no tengo respuestas, ¿sí? No tengo respuestas. Y el otro tema que se agrega, es el tema del uso de la tecnología en todo esto. ¿Sí? Porque las tecnologías vienen teniendo un desarrollo absolutamente vertiginoso, ¿sí? Pienso en las tecnologías genéticas para el diagnóstico, pienso en las tecnologías farmacológicas, ¿sí?, que pueden y efectivamente logran modificar la conducta. Y sabemos también, porque también se cuenta con cierta evidencia científica al respecto, que ya no solamente pueden modificar conductas en personas con una patología, ¿sí?, sino que también podrían llegar a actuar potencialmente sobre personas que no tengan una patología, ¿sí?, y que lo que se pretenda, ¿sí?, es, y acá, bueno, retomo la palabra que utilizo en el título del libro, diseñar la conducta de las personas, lo cual no es una pretensión nueva. ¿Sí? Es decir, ya la eugenesia históricamente tuvo esa pretensión, y antes de la eugenesia hubo otras estrategias con otras tecnologías, ¿sí?, que no necesariamente tienen que ser exclusivamente farmacológicas o genéticas. ¿Sí?
¿sí? Es decir, la educación es un tipo de tecnología, sin ir más lejos, y también se guía por determinados tipos de valores, y también puede perseguir este objetivo de diseñar conductas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuáles deberían ser los criterios, cuáles son los valores de vuelta que están tras esa pretensión, intención de diseñar la conducta? ¿Sí? Hubo diseño de la conducta o intención de diseñar la conducta en la Alemania nazi, por ejemplo. ¿Sí? Hubo todo un desarrollo científico-tecnológico para eso. Hoy claramente no estamos en esa situación, pero sin embargo seguimos hablando del peligro o de la pretensión de diseñar conductas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos separa ahora? ¿Sí? ¿O qué es lo que separa ahora esa intención o esa pretensión de la pretensión que se pudo haber tenido en momentos mucho más oscuros de nuestra historia? Así que creo que por lo menos es un debate que nos tenemos que dar, y hablo acá por la medicina. La medicina no se lo está dando claramente, y la medicina está siendo un instrumento de muchas de estas cuestiones, y es un debate que sin lugar a dudas se adeuda, ¿sí? Y es necesario darlo cuanto antes. Sí, si Foucault viviera, ¿qué tendría para decir de eso? Pues realmente es terrible lo que está sucediendo en el campo de las infancias a partir de las intervenciones desde la psicofarmacología. Es terrible. El diseño tecnológico de las infancias a partir de esas intervenciones es realmente preocupante. Y la alianza que se produce muchas veces, sin generalizar, sin decir en todos los casos, pero muchas veces, al menos en mi experiencia, en mi realidad local, la alianza entre el saber de la ciencia y el discurso de la educación, el pedido, el llamado desesperado que hay en muchos casos desde el discurso de la educación, porque no saben qué hacer con un niño o niña en el aula, al discurso de la ciencia para que se lo medique, es cotidiano, ¿no? El pedido de un diagnóstico porque no se sabe qué hacer con un niño, porque hay algo de la época que hace que no se sepa qué hacer con un niño o niña, que no se comporta como los demás. Entonces allí el pedido sistemático y avalado por toda la comunidad educativa y por la comunidad en general de un diagnóstico que en los términos del DSM y las consecuencias con respecto a un pedido de intervención farmacológica, son cada vez más generalizados. A mí hace poco me daban ganas ante un nuevo pedido que recibimos en un proyecto de extensión en que trabajamos en la UNLP, deberíamos hacer una investigación acerca de cuántos niños en cada aula de nuestras escuelas, no sé, de la provincia, de la ciudad, del país, están medicalizados. Entonces, ¿cuál es la norma? ¿No? Si en un aula con 20 pibes hay 4 que están con AT, 5 que están medicados y 6 que están en vías de, ¿cuál es la norma? ¿Qué es lo normal? Se pierde un poco el registro de la norma estadística, ¿no? Sí, la mayoría pasan a estar medicados, o hay un gran grupo que lo están. Entonces yo creo que es terrible lo que está sucediendo, y tampoco sé cuál es la salida. Sí, el primer paso a lo mejor sea, bueno, que por lo menos esto nos llame la atención. Y no A mí me desespera por momentos. la situación, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Es decir, sí. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Pueden levantar la mano y si no saben cómo activar esa reacción, directamente abrir el micrófono si alguien tiene una pregunta. Y si no, bueno, la verdad que ambos han explorado y explicitado un montón de temas súper interesantes. A mí hay algo que me quedó picando, que lo mencionaron un poco los dos,
pero también esto que se menciona en el libro de María al comienzo, y que vos también, Marcelo, lo dijiste al principio cuando te presentabas, ¿no? Que hoy en día hay una profusión de discursos sobre las infancias, ¿no? Desde distintos campos, el médico, el psicoanalítico, el legal, el educativo, e incluso, no sé, desde las redes sociales, un montón de influencers de maternidad, paternidad, crianza, ¿no? Y digo, para los que somos madres y padres, también todos esos discursos se te meten un poco en la cabeza de algún modo, por decirlo llanamente. Entonces también me pregunto yo, digo, a la hora de ustedes, María antes decía, ¿qué justifica nuestra intervención, ¿no? A la hora de la consulta, cuando van las madres y los padres preocupados porque su hijo no sigue esta normalidad, ¿no? Eh, ¿Cómo también enfrentarse a todos estos discursos que vienen atrás de esa pregunta, ¿no? Como, Sí, me parece que hay una cuestión vinculada con la medicalización de fenómenos que en otro momento podrían haber sido interpretados muy probablemente como fenómenos educativos o puramente educativos, ¿no? Es decir, en algún momento se pegó ese salto que hizo que ya la respuesta no estuviera dentro del sistema educativo y se empezara a buscar la respuesta en otro ámbito, y ese ámbito fuera el ámbito médico. Y uno de los problemas que veo, porque obviamente que frente al niño que efectivamente tiene una patología, es decir, es indiscutible la necesidad de alguna intervención en ese ámbito en particular, digamos, pero sabemos que la mayor parte de los casos no son blanco-negros, sino que son grises. ¿Sí? Los límites no están del todo bien definidos entre lo que es lo normal y lo patológico. Y por un lado el sistema educativo no da respuesta frente a eso, y por el otro lado el sistema de salud tampoco termina dando respuesta. Entonces, a ver, me parece que hay otro de los desafíos que hay, es pensar cómo se articulan ambos sistemas, ¿sí? Para dar respuesta a este tipo de situaciones que, si uno lo ve en términos de porcentajes, es decir que, no sé, 2 de cada 10 niños tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, parece que es algo que ya no tiene demasiado sentido, inclusive desde un punto de vista epidemiológico, ¿no? Es decir, los números, las cifras que manejamos. Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta que se puede dar para articular ambos sistemas? Porque, como dice Natalie, la información que hay dando vueltas sobre estas cuestiones es información muy numerosa, información por otro lado que ya no tiene ningún tipo de filtro, digamos, porque hoy en día Internet también da la posibilidad de que cualquiera diga lo primero que se le ocurra, y que encima encuentre personas que quieran escucharlo y que quieran replicarlo encima, ¿sí? Pero bueno, también es cierto que por el lado del sistema educativo y del sistema de salud tampoco estamos dando respuesta. Entonces eso de alguna forma también promueve, ¿sí? Que se genere todo un debate muy caótico, donde hay pocos puntos de referencia. Yo, a ver, una de las cosas que vengo pensando, digamos, no sé hasta qué punto sería esto factible, pero dentro del terreno de la medicina hay una historia con los comités de bioética en los ámbitos hospitalarios. Es una historia relativamente reciente, si ustedes quieren, donde los problemas médicos se ven desde una perspectiva muy particular, que es la perspectiva de derechos, ética, que es complementaria de la mirada biomédica de los problemas. Es decir, la pregunta sería, ¿por qué no podría haber ámbitos parecidos a lo de los comités de bioética hospitalarios,
¿sí? Pero fuera del hospital, ¿sí? Porque la realidad es que ya los problemas de la medicina exceden ampliamente al hospital. ¿Sí? Es decir, todos estos problemas que estamos mencionando acerca de los diagnósticos de los trastornos del neurodesarrollo y demás, en general se terminan haciendo afuera del hospital. Es decir, que la medicina está cada vez más afuera del hospital, y los comités de bioética, o por lo menos lo que representan los comités de bioética, cada vez están más encapsulados dentro y normalizados dentro de la estructura del hospital. ¿Sí? Es decir, yo creo que hay que sacar, ¿sí?, por lo menos lo que es el espíritu del comité de bioética, y llamarlo con el nombre que sea, no importa, ¿sí?, pues sería un rótulo de última, ¿sí?, pero que se generen esos ámbitos de debate institucionales donde se toquen justamente estos temas que son sumamente complejos porque se dan justamente en la frontera entre las disciplinas. ¿Sí? Entonces nadie sabe del todo bien si está más del lado de la educación, más del lado de la medicina, más del lado del derecho, más del lado de la sociología, la antropología, o todas las disciplinas vinculadas con la mente, desde la psicología hasta la psicopedagogía y todos los etcétera que ustedes quieran. Yo esto, a ver, lo vengo sosteniendo como una especie de propuesta que también habría que pensar. En primer lugar, habría que acordar en cuanto a la necesidad de esto, y en segundo lugar, ver si efectivamente hay un acuerdo, cuál sería la forma posible de desarrollarlo, ¿no? A mí me parece re interesante tu pregunta, Natalie, también. Algo que yo señalo y trabajo en diferentes momentos del libro, como, bueno, como un análisis o como una inferencia con respecto a los discursos, a la multiplicidad de discursos sobre las infancias en la actualidad, es que paradójicamente, junto con esa profusión de discursos sobre las infancias, encuentro, al menos en los ejemplos que yo analizo, o bueno, en los que he desplegado un poco más ampliamente en mi tesis de doctorado, cierto desdibujamiento de las infancias, ¿no? Cierta adultización del niño y cierta infantilización del adulto, que, bueno, conduce en la actualidad, en diferentes discursos, en diferentes perspectivas, la pérdida de la diferencia, ¿no? y de cierta especificidad de las infancias, incluso en discursos a los cuales adhiero en muchos aspectos, ¿no? Al interior del psicoanálisis mismo, cuando nos deslizamos hacia cierta adultización del niño, o en la perspectiva de derechos, cuando, no sé, en el marco de un proceso judicial se le pregunta a un niño de 5 años, vos con quién querés vivir, con tu mamá o con tu papá, ¿no? Cuestiones concretas a las cuales conducen derechos que son logros y a los que apoyo, ¿no? Como el derecho a escuchar y a ser oído en un proceso judicial, a participar, a que la palabra del niño sea tenida en cuenta en un proceso judicial, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto, en qué medida, qué palabra, qué dimensión de la palabra del niño? Que no pierda de vista que la palabra del niño no es lo mismo que la palabra del adulto, cuáles son sus resonancias, cuáles son sus determinantes. Bueno, entonces, por un lado, eso, ¿no? Como cierto borramiento del lugar de la infancia en diversos discursos actuales. En los medios, en, qué sé yo, diversos discursos que hacen al consumo, en diferentes discursos. Pero bueno, con respecto a tu pregunta en relación a, bueno, en definitiva entonces, ¿qué es lo que justifica nuestra intervención? ¿O qué es lo que nos autoriza en la perspectiva en la que yo me inscribo? Bueno, en última instancia es un penar de más lo que justifica.
la intervención, ¿no? Hay algo del orden de, vos decías, bueno, lo normal y lo patológico, y la dificultad, señalaba Marcelo, de diferenciar, ¿no? O la importancia de advertir desde qué perspectiva y con qué parámetros distinguimos lo normal de lo patológico. Allí propongo recuperar de alguna manera la noción del patos, ¿no? Como el dolor de existir, como el padecimiento en la dimensión subjetiva del término, que se distingue del trastorno, digamos, o de la enfermedad en un sentido médico, del patos desde la perspectiva del sujeto mismo, ¿no? De aquello que resulta insoportable para cada quien. Entonces, ante una consulta habrá que dirimir de quién es el patos en cuestión, ¿no? Ante una consulta, supónganse, para pensar en un ejemplo concreto, por un niño que no se adapta a su entorno escolar, problemas en la adaptación. ¿Es el niño quien no se adapta? ¿O es la escuela quien no se adapta a ese niño? ¿No? Entonces, bueno, digo, preguntarnos en cada consulta, en cada caso, de quién es el patos en cuestión, y poder hacer una lectura de ese patos, de ese padecimiento, lo cual es un verdadero desafío en la clínica con niños y niñas, porque, bueno, la dimensión de la palabra, el estatuto de la palabra del niño, muchas veces requiere de cierta lectura, de cierta interpretación. Muchas veces no es el niño quien dice claramente de qué sufre, qué es lo que le hace mal, qué es lo que le molesta. Entonces, bueno, es preciso cierta lectura allí, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. No sé cómo levantar, no sé cómo levantar la mano. No encuentro el botón. No encuentro el botón. No tenía una pregunta, pero sí me quedé pensando en lo último que decía María. Me parece que es un espacio súper importante. Yo no trabajo con infancias, trabajo con adolescencias, pero igual tuve el agrado de cursar con Marcelo, y entonces lo vi y vine y dije, bueno, y siempre escuchar como, además no me dedico a la clínica, me dedico al ámbito penal, no tiene nada que ver, ¿no? O sí. Pero me parece que los dos proponen como esta idea central, que es que lo primero es no hacer daño, ¿no? Desde dónde está justificada la intervención, pero además la idea máxima que debería estar presente en todas las acciones que tenemos respecto de niños o adolescentes, es no generar más daño, ¿no? No generar daño como idea central. Digo, desde ahí, y además la pregunta que se hacían los dos sobre el final, que es como a más de 15 años de la 26061 y ¿no? de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hay preguntas básicas que todavía nos estamos haciendo respecto de cómo hacemos para articular en el mismo sistema, porque somos parte del mismo sistema, la educación, ¿no? La clínica, la medicina, cómo hacemos para articular en el mismo sistema en relación, en el mismo sistema de protección, las dificultades que tenemos en el mismo sistema de protección integral respecto de encontrar puntos de acuerdo básicos. Eso que es con otro nombre de lo que decía Marcelo, ¿no? Esa mesa de bioética, bueno, ¿de qué manera? Desde las escuelas, con los centros de salud, con la comunidad. Me parece, nada, súper interesante el planteo de la jornada, era eso lo que quería decir. Gracias, Ivana. La idea de sacar las mesas de bioética del hospital, me encantó. Sí. Mesas itinerantes, podemos decir, de bioética, ¿no? Sí, hay como un proceso de normalización que se da con todo, ¿no? Si ya se admite la existencia de los comités de bioética, pero bueno, se los circunscribe a determinada función dentro de determinado ámbito. Bueno, lo que reconocemos acá es que el problema excede ese ámbito, ¿no?
Yo en relación a lo que decía Ivana, esto del primum non nocere de los latinos, del primero no dañar, digamos, sigue teniendo vigencia absoluta, eso es clarísimo. Pero yo incorporaría otro valor que me parece clave en todo este análisis, que es el de la dignidad humana. Porque en este caso hablamos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, deben ser vistos como fines en sí mismos, ¿sí? Es decir, como los fines últimos de todas las intervenciones, y que no sean meros medios o medios exclusivos para satisfacer deseos, intereses, ¿sí? De otras personas. Es decir, si actuáramos teniendo como guía ese valor, ¿sí? Que aparte para respetar la dignidad humana necesitamos respetar un montón de otros principios y valores, con lo cual es un valor que en cierta manera articula todo el paradigma de derechos humanos. Yo creo que si tuviéramos siempre presente ese imperativo de considerar, en este caso, bueno, no como lo planteaba Kant, al ser humano, sino a los niños, niñas y adolescentes como fines en sí mismos, yo creo que sería como un primer paso a dar para empezar a pensar algún tipo de respuesta a estos problemas, ¿no? Digo, pensaba en esto que vos de alguna manera aludís, los comités de bioética están compuestos por expertos, ¿no? Sí, algunos expertos y otros no tanto, digamos, porque son personas que representan a la comunidad, por ejemplo. Así que no necesariamente son bioeticistas, ¿sí? Pero representan a los intereses de la comunidad. Y otros sí son expertos, digamos, son médicos expertos, o hay abogados, o hay religiosos, pero sí, ¿por qué lo decías, María? No, porque es problemático, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Es que yo creo que más que la experticia en bioética, a ver, yo creo que tiene que haber alguien que sea experto en el tema, pero por algo los comités de bioética no están formados exclusivamente por especialistas en bioética, sino que están los legos que representan vuelta los intereses de la comunidad, o hay filósofos, o hay antropólogos, bueno, me parece que esa naturaleza diversa del Comité de Bioética, más allá del conocimiento técnico específico que se requiere que alguno tenga en el terreno de la bioética, en el terreno del derecho, o en el terreno de, no sé, de la educación, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O de la psicología, o de la medicina. Me parece que el espíritu de lo diverso puede de alguna manera dar cuenta de la complejidad del problema que se va a abordar. Pero sí, es cierto que si uno piensa exclusivamente en términos de especialistas o de ultra especialistas y demás, sí, bueno, del problema que estamos hablando, digamos, ¿quién sería especialista? Digamos, ¿no? Justamente por el hecho de ser ser hechos complejos, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que habría que pensar en todo caso. Si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario o consulta, puede abrir el micrófono. Y si no, bueno, vamos cerrando para no extendernos demasiado. Les agradecemos desde la editorial a María y a Marcelo por estar acá otra vez, a todos y todas las personas que vinieron a escucharlos. La verdad que es una charla súper interesante. Uno se lleva un montón de cosas para seguir pensando. Incluso digo, da para seguir debatiendo 2 horas más, pero bueno, no queremos, viernes a la tarde no queremos tener a la gente. Agradezco yo también por esta mesa que bueno, fue un placer para mí participar y me sorprendió por los debates que se han producido, que me parece que son sumamente necesarios.
Bueno, yo también agradecer a Nathalie por la organización y a María por el intercambio y por su libro, y bueno, a todos los que están presentes. Y agradezco fundamentalmente el hecho de generar estos espacios, ¿sí? Me parece que es fundamental porque en realidad es parte de lo que estamos proponiendo, ¿no? De dar estos debates de manera más incisiva y visible, ¿sí? Entonces me parece que estos espacios sirven para eso, para hacerlos visibles. Así que bueno, muchas gracias. Tal cual, tal cual. Muchas gracias a ambos, a todos por venir. Esta charla va a quedar grabada por si alguien se perdió alguna cosa o se le cortó la conexión, hubo un par que entraron y salieron. Va a quedar grabada y subida en nuestro canal de YouTube. Y si no tienen los libros aún, los pueden conseguir en la web de UNSAMEDITA y en las principales librerías del país. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chau, Hasta chau. luego.